Vamos a seguir entonces. Ahí estamos. ¿Ya se ve? Ya, doctora. Ya se lo grabé. Vamos a continuar. Entonces, ayer hablábamos de las escalas de estratificación de riesgo. Algo que es importante que ustedes entiendan, que me comprendan cuál es la importancia del riesgo cardiovascular. Nosotros, como médicos, además de reducir las cifras de presión arterial, pues el principal reto es que ese paciente no llegue a tener complicaciones por esta enfermedad. Entonces, las escalas de estratificación de riesgo es determinar la posibilidad de que un paciente tenga un evento cardiovascular, infarto, embolias, ceguera, falla renal, amputaciones, en un lapso próximo de 10 años. Eso es lo que determinamos con el riesgo cardiovascular. Si yo le digo a mi paciente que tiene un riesgo cardiovascular total bajo, significa que el porciento promedio de que tenga un evento es de menos del 10%. Si yo le digo que tiene un riesgo moderado, es de aproximadamente un 10% de posibilidades. Y si yo le digo que tiene un riesgo alto, es probablemente un 20% de riesgo de que presente un evento en los siguientes años, ¿sí? Obviamente, en esta escala es muy fácil recordar las cifras por grados y la asociación con los factores de riesgo para poder ir determinando esto. Recuerden que los factores de riesgo que se comentan aquí son los convencionales, los más sencillos, factores de riesgo cardiovascular que hemos estado comentando, ¿sí? Y que el hecho de ser diabético es una condición especial que por sí solo el diabético, sin ser hipertenso, implica un riesgo cardiovascular mayor y que obviamente conforme lleve cifras más altas, pues el riesgo va a incrementar. Entonces, el ser diabético por ese simple hecho nos lleva a un riesgo cardiovascular alto o muy alto si es que llega con cifras de más de 180, 110 ese paciente, ¿sí? Y si ese diabético ya tiene daño a órgano blanco o si sin ser diabético ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, el riesgo cardiovascular entonces es muy, muy alto. Y esta es la forma más sencilla, me parece a mí que esta es la forma más sencilla de estratificarlo, pero existen múltiples calculadoras que ya les había comentado el día de ayer. En México no tenemos una calculadora, les comenté ayer que el Globo Risk es una de las que más se apegan a nuestra población, en las características de nuestra población, pero se están haciendo aportaciones, propuestas para actualizar la norma oficial mexicana, que sería como nuestra guía, ¿no? La norma oficial mexicana en este año se le ha propuesto que se defina un paciente saludable, con un estado cardiovascular saludable, si cumple con estos requisitos. Un colesterol total menos de 200, una presión arterial menor de 180, glucosa menor de 100, índice de masa corporal menor de 25, no fumar en el último año, una alimentación correcta, rica en fibras y baja en hidratos de carbono, grasa, sodio, y realizar ejercicio al menos 30 minutos diarios o 5 días a la semana, ¿sí? Si el paciente tiene estas 7, consideramos que tiene una salud ideal. Si tiene 5 o 6, tiene una salud buena. Si tiene 3 o 4, tiene una salud regular. Si tiene 1 o 2, pues tiene una salud mala. Y si no tiene ninguna de estos, simplemente no tiene una salud cardiovascular buena, no tienen condición, ¿sí? Eso es una propuesta que se ha hecho, es como estamos tratando de estratificar a los pacientes, pero todavía no está plenamente autorizada.
¿Y cómo vamos a diagnosticar la hipertensión? Ya sabemos que la toma de la presión arterial es el punto más importante y hay síntomas. Acuérdense que la hipertensión es el asesino silencioso finalmente porque muchas veces no da síntomas y algunos pacientes confunden sus síntomas inclusive. Ya no saben si es presión alta, si es presión baja, si es qué condición es la que le está generando el malestar, pero la mayoría de las veces lo que más se presenta es la cefalea, acompañado de fotopsias o alteraciones en la visión y tinnitus, ¿sí? Son los tres síntomas más frecuentes que podemos encontrar, pero no siempre los encontramos. Hay pacientes que tienen otras manifestaciones, hay a quienes les da náuseas, hay a quienes los decae, los deja sin fuerzas, y hay quienes a veces ni siquiera tienen molestias. La toma de la presión arterial es lo que nos confirma la sospecha. Ya hemos estado hablando de esto y es algo que deben ustedes tener muy, muy claro. ¿Sí? Recordar que el paciente debe, si vino caminando, si venía caminando, se debe descansar por lo menos 5 minutos. Si hizo ejercicio, si venía trotando, si venía corriendo, si acaba de comer, si fumó, debe esperarse por lo menos 30 minutos para poderle checar la presión. Si el paciente trae la vejiga llena, debe vaciar su vejiga y una vez que el paciente ya tomó el descanso pertinente, se le debe sentar, los pies en el piso, no piernas cruzadas, la mano descansando en una superficie plana, al puño abierto, a la altura del corazón el brazo, y el brazalete lo debemos colocar por lo menos 1 centímetro por arriba del pliegue. Sabemos que la campana del estetoscopio debe ir en la arteria radial, no cubital, perdón, y que no debe estar debajo del brazalete, no debe estar debajo del brazalete, debe estar libre. Y entonces debemos también saber elegir el tipo de brazalete para el paciente. El estándar es de 12 a 13 centímetros de ancho por 35 de largo. Los obesos, que se definen por una circunferencia mayor de 32 centímetros, requieren de un brazalete especial. Los brazaletes habitualmente vienen con una señalización, traen una leyenda ahí impresa de cuánto miden y para qué tipo de pacientes son. Si el paciente es muy delgado, pues se debe buscar uno pediátrico. Y al checar la presión debemos tomar por lo menos 3 tomas durante toda la visita, donde una de las tomas, la primera, no se considera válida, sino que se hace un promedio de las otras 2 tomas. Y si a pesar de eso nos quedara duda, podemos hacer un monitoreo ambulatorio, ¿sí? Debemos checar la presión en ambos brazos. Idealmente la presión se toma sentado, pero en algunas condiciones donde podemos sospechar hipotensión ortostática, podemos hacer cambios de posición, ¿no? Checar la presión al paciente sentado, luego pedirle que se recueste, tomarle la presión, ponerlo de pie, esperando que pasen 3 minutos, volverle a checar la presión. En este cambio de posición debe haber una mejora de la presión. Acostado puede tener 110/70 y al ponerse de pie debe mejorar su presión por lo menos 10 milímetros de mercurio. Si no hay esta mejoría, entonces estamos hablando de hipotensión ortostática. Y en estos pacientes, pues debemos decirles que tengan cuidado con los cambios de posición, porque si no, pues pueden tener síncopes. Además de la toma de presión en consulta, existe el monitor de presión arterial, que ese es un equipo que nosotros como cardiólogos tenemos y que se le coloca el brazalete y una grabadora que el paciente carga por 24 horas y le checa la presión cada 30 minutos, digámoslo. O sea, nosotros como médicos programamos la frecuencia con la que queremos que se cheque la presión. Se toma la presión programada durante toda la mañana y toda la noche y el equipo hace un promedio de las cifras y se reporta como tal, ¿sí? Eso es otra condición que es útil para el diagnóstico de hipertensión.
O bien aquellos pacientes que tienen el equipo digital, que ya comentamos, hay una liga donde podemos ver si ese equipo es aceptado, si está validado para su uso. Si el paciente tiene el equipo en casa, él puede estarse monitoreando con ciertos requisitos, con ciertas reglas, porque a veces el paciente empieza a checarse la presión cada hora, cada 2 horas, cada media hora, y abusa de este equipo, ¿no? Entonces, hay indicaciones propias para la toma de la presión arterial ambulatoria por el paciente para que no haya un abuso, pero sí nos es útil para definir qué respuesta está teniendo al tratamiento. Esta automedida de la presión arterial nos ayuda para valorar, para que el paciente objetivice la respuesta a su tratamiento, ¿no? El paciente sabe que está tomando un fármaco y si él determina con sus cifras que se está tomando, que va mejorando, eso le ayuda a tener una mejor adherencia al tratamiento. Y a nosotros nos da facilidad de valorar la respuesta tensil en casa y en consultorio. Pero como es un equipo electrónico, al final de cuentas, las cifras se modifican. Sabemos que con una toma en consultorio, ya sea con un esfigmomanómetro de mercurio o un anaeroide, la cifra ideal es menos de 140/90. Pero en este caso, que son digitales y tienen un margen de error, la cifra tope va a ser menos de 135/85, ¿sí? 135/85 y más ya se consideran hipertensión con estos equipos. Entonces, cambia por ser un equipo digital. Se reduce un poco más la cifra, ¿sí? Estos equipos, los de muñeca, no están recomendados por ninguna asociación ni consejo. Y 2, deben de estarse vigilando para que estén calibrados. Es decir, uno le dice al paciente que traiga el equipo al consultorio, uno checa la presión con el anaeroide y luego le checa la presión con el otro equipo para ver que realmente la cifra coincida, ¿no? Sean no exactas, pero muy cercanas. Y al paciente se le debe decir que cuando iniciamos un tratamiento y debemos vigilar cómo responde, ahí las tomas de presión son mañana y noche. En la mañana cuando se despierta, en la noche antes de irse a acostar, que sean por 7 días continuos y que haga un registro de presión y pulso por 7 días y que eso nos lo haga saber, llegar para poder evaluar la respuesta. Más tomas de eso no tiene caso. La mayoría de los antihipertensivos tienen un efecto por 12 o 24 horas, entonces debe estar cubierto en el resto del día si es que está tomando su antihipertensivo. Y les digo, esto de 7 días, mañana y noche, es cuando iniciamos un tratamiento. Cuando ya queremos vigilancia por largo tiempo, le pedimos al paciente que solo se lo tome 2 veces, máximo 3 por semana. 2 o 3 veces por semana para un seguimiento. El monitoreo de presión arterial, el equipo que nosotros colocamos al paciente, igual es un equipo digital y por ende las cifras también para diagnóstico de hipertensión son de 135/85 durante el día y 120/70 o más durante la noche. Durante la noche debe haber un descenso de la presión arterial porque el paciente está descansando, porque el paciente está relajado. Y si esto no se logra, eso significa que el riesgo de un evento cardiovascular durante la madrugada es mucho más alto que el riesgo que el resto de los pacientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los pacientes con apneas del sueño, lo podemos hacer evidente también con un monitor de presión arterial. Si detectamos que las cifras nocturnas están siendo más altas que las diurnas y el paciente tiene apneas, bueno, pues eso nos obliga a un tratamiento más fuerte más agresivo a este paciente, ¿sí? En aquellos pacientes que tienen mucha variabilidad de la presión arterial,
que en el consultorio nos da una cifra y a él en casa les da otra, y que aún en la misma consulta puede dar 2 o 3 cifras diferentes, pues lo ideal es ponerle un monitor de presión arterial para ir vigilando cómo se comporta en las diferentes actividades que el paciente realiza. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones para un monitor de presión arterial en aquellos pacientes que cuando llegan al consultorio tienen cifras altas, pero que en forma ambulatoria reportan cifras normales? Bueno, lo ideal es ponerles un monitor de presión arterial y vigilar 24 horas la respuesta tensiva, ¿sí? Cuando tiene cifras elevadas en el consultorio, a lo mejor un 140-90 que me llega al consultorio y que el paciente me dice que es por nervios y yo tomo 2 o 3 cifras y me salen igual elevadas, entonces quizás valdría la pena ponerle un monitor para que el paciente en casa sea evaluado con este equipo y determinamos si es que el paciente realmente es hipertenso, ¿sí? Pacientes con una cifra normal, sin daño a órgano blanco, pero con un riesgo cardiovascular total alto. ¿Quiénes pueden ser? Los diabéticos, ¿sí? Los pacientes que ya tienen algún evento vascular, algún paciente que ya tuvo un EVC isquémico tiempo atrás y que supuestamente no es hipertenso, no es diabético, no tiene otras condiciones, bueno, habría que valorar si no es alguna situación de este tipo, ¿sí? Pacientes con hipertensión asintomática, o sea, pacientes que llegan asintomáticos, pero con cifras en el tope o una cifra normal alta, podría considerarse el monitor de presión arterial, ¿sí? Las variaciones de la presión en la consulta, la hipotensión ortostática, sobre todo si es inducida por fármacos, habría que retirar estos fármacos y valorar cómo es que se comporta la presión arterial del paciente, ¿sí? La preeclampsia, bueno, independientemente de que en el momento que la paciente está con preeclampsia, después de la preeclampsia, después de que la paciente da luz, puede avanzar a una hipertensión sostenida. Entonces, en estas personas quizá es importante darles un seguimiento y vigilar sus cifras de presión arterial. No te oigo. ¿Quieres hablarse con ella? Okay. Perdón. La hipotensión, la preeclampsia, perdón, estamos en preeclampsia. En las mujeres que tuvieron preeclampsia y después de dar a luz pueden evolucionar a la hipertensión, entonces en ellas se puede vigilar con el monitoreo de presión arterial, ¿sí? La hipertensión resistente es una condición muy especial porque es lo que se llamaba anteriormente hipertensión de difícil control, o no recuerdo qué otro nombre se le da, pero hipertensión de difícil control. Ahora es hipertensión resistente, y eso se refiere a cuando el paciente toma 4 fármacos antihipertensivos a una dosis tope y a pesar de ello no logra controlar su presión. Es a veces difícil definir si el paciente realmente está tomando los fármacos, porque muchos pacientes se rehúsan a tomar fármacos de por vida, ¿no? Entonces, y más si son 4, entonces a veces el paciente no toma sus fármacos en forma correcta y lo mal catalogamos como una hipertensión resistente. Entonces, en estos pacientes, si se les hace énfasis en que deben tomar las pastillas y le ponemos el monitor de presión arterial, ¿sí? Y que realmente es una hipertensión resistente. Y eso es solo por 24 horas y el paciente ya puede hacer evidente esta condición, ¿sí? Y en la hipertensión nocturna, como les comentaba, en la apnea del sueño, en los pacientes obesos, en los diabéticos, en los que tienen enfermedad renal crónica, que pueden generar hipertensión secundaria, podemos evidenciarlo con un monitor de presión arterial. Entonces, las cifras son diferentes dependiendo de la condición. En consultorio, con un anaeroide o un esfigmomanómetro de mercurio, las cifras son de 140-90 o más para hipertensión.
Si el paciente se le coloca un monitor de presión arterial, la cifra durante el día debe ser de 135 o más para considerarlo hipertensión, o de 120/70 y más para considerarlo hipertensión nocturna. Esto es durante el día y la otra es durante la noche. Y si el paciente se monitoriza en casa, igual, un promedio es 135/85 o más para considerar cifras de presión arterial. Todo equipo digital, entonces, hay que considerar que la cifra es de 135/85. Los laboratorios no nos hacen diagnóstico. El diagnóstico lo hacemos con la clínica y con las tomas de presión. Los laboratorios nos sirven para definir daño a órgano blanco o para definir causas secundarias, ¿sí? Entonces, acuérdense que los órganos blancos son corazón, cerebro, riñón y vasos, retina, circulación periférica. Entonces, en estos casos, lo que buscamos es qué tanto daño puede haber. Buscamos si hay factores de riesgo agregados que podamos corregir también, ¿sí? Si el paciente es diabético, valorar su control glucémico, la química sanguínea para calcular la tasa de filtración glomerular, la biometría hemática en este caso, tratando de buscar también una causa secundaria, como es la apnea del sueño, que pueda tener policlobulia, que pueda tener un hematocrito alto y que eso esté favoreciendo las cifras de presión alta. En el examen general de orina, la búsqueda de proteínas, de albúmina, principalmente, la determinación de potasio en pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular reducida, que ya tienen una enfermedad renal crónica estadio 3 o 4, hay que estar vigilando el potasio también. La toma de electrocardiograma es obligada en todos los pacientes hipertensos para ir viendo su evolución. Puede ser que si el paciente apenas se diagnosticó hipertenso, su electro sea normal. Y en esto, lo que les comento del eje del QRS, por ejemplo, un paciente de hipertensión 2 años puede tener un eje inicial en 30 grados y a los 2 años el eje puede estar a 60 grados y a los 6 años puede ser que el eje ya esté a 0 grados. Entonces, sigue siendo un eje normal, pero se va desviando hacia la izquierda. Y aunque no tenga datos de crecimiento ventricular, a mí me debe hacer poner atención en esa desviación del eje eléctrico, ¿sí? Entonces, en el electrocardiograma buscamos básicamente crecimiento de cavidades, sobrecarga de volumen o de presión y ejes desviados a la izquierda. El perfil de lípidos es un estudio que nos ayuda pues como factor de riesgo, ¿no? A determinar los niveles de colesterol, triglicéridos. Y poder definir si estos están siendo una condición agregada que tengamos que corregir. Estudios opcionales, bueno, ya deben ser dirigidos. Si yo encuentro en el examen de la orina que el paciente sí está eliminando proteínas, que el paciente sí tiene albuminuria, pues puedo hacer una depuración de albúmina o de proteínas o de creatinina en orina de 24 horas. ¿Sí? Puedo solicitar estudios que me complementen. Si yo veo que el electro tiene crecimiento ventricular izquierdo, pues le puedo solicitar un ecocardiograma. Si yo veo que la glucosa está alta en 130, pues ya puedo pedir una hemoglobina glucosilada para determinar si el paciente es diabético. Entonces son complementarios. Si el paciente es muy obeso, está reteniendo mucho líquido, puedo pedirle un perfil tiroideo para valorar si tiene hipotiroidismo. ¿Sí? Ya son opcionales, pero dirigidos. Acuérdense que las pruebas de laboratorio deben ser siempre dirigidas en búsqueda de un diagnóstico. No, debemos ser mesurados en esta condición, ¿sí? Y a menos que haya algo específico que tengamos que definir, pues se harán estudios más profundos. ¿Cómo los vamos ya sé que el paciente es hipertenso o que tiene alto riesgo de hipertensión, tiene una cifra normal alta. ¿Cuál es el tratamiento para estos pacientes? A los pacientes que sospechamos que sean hipertensos o que tienen una cifra normal alta,
A estos pacientes tenemos que estarlos vigilando anualmente porque en algún momento van a llegar a una hipertensión sostenida. Entonces, en estos pacientes se debe realizar por lo menos una vez al año la toma de la presión, la consulta de revisión, insistir en este tiempo las modificaciones en el estilo de vida. Las modificaciones son el primer punto de tratamiento en todo paciente con hipertensión. Y en aquellos, por así decirlo, para que lo entiendan, prehipertensos, que eso ya no existe, no se debe decir así, pero aquellos que tienen una cifra normal alta, que no son hipertensos, pero tienen alto riesgo debe insistírsele en eso, modificaciones a los hábitos de vida, mejorar condiciones generales, controlar factores de riesgo para que no lleguen a la hipertensión. Muchos pacientes le temen a un tratamiento farmacológico de por vida. No les gusta tomar medicamentos. Se sienten que ya tomando una pastilla son esclavos de una enfermedad, ¿sí? Y entonces su mejor forma de evitarlo es decir que no tienen esa enfermedad y que no requieren de un tratamiento. Entonces, en esos pacientes, el insistir en las modificaciones en el estilo de vida les puede ayudar a reducir sus cifras de presión arterial y no requerir de un fármaco. Pero siempre con el objetivo de que la cifra de presión debe estar abajo de 140/90, ¿sí? Si el paciente tiene riesgo cardiovascular alto y muy alto, aunque se encuentre en un estadio 1 de hipertensión, un grado 1 de hipertensión, se le debe de iniciar un tratamiento farmacológico, además de las modificaciones en el estilo de vida, desde la primera consulta. Y aquellos que ya se les insistió en las modificaciones, pero no han logrado reducir su presión, entonces se les debe iniciar un fármaco. Cuando el paciente llega al consultorio y lo estratificamos como un hipertenso grado 1 o estadio 1, lo que tenemos que hacer es indicarle las modificaciones a los hábitos. Por un mes, el tratamiento farmacológico de entrada no está indicado en estos casos. Siempre lo ideal es insistir al paciente en modificar sus hábitos y si no logra reducir su presión después de un mes, entonces iniciamos el tratamiento farmacológico. Eso sí es una hipertensión grado 1. Si el paciente llega en una hipertensión grado 2, el paciente llega a la primera consulta en una hipertensión grado 2, pues ahí sí está indicado iniciar una terapia farmacológica doble, inclusive, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer con el tratamiento? Obviamente, el objetivo es reducir el riesgo cardiovascular, reducir la morbimortalidad por las complicaciones, evitar que el paciente llegue a un evento vascular cerebral, evitar un infarto, evitar una amputación, evitar una diálisis. Ese es nuestro objetivo en el manejo de la hipertensión. No solo es controlar las cifras, es reducir los factores de riesgo para evitar el avance a una enfermedad mayor, ¿sí? Más adelante, cuando veamos los fármacos, veremos los grupos especiales. En hipertensión en la población general, estamos de acuerdo que la cifra ideal es menos de 140/90, idealmente 120/80 en la población general. Pero hay subgrupos, como son los hipertensos diabéticos, los hipertensos infartados, los hipertensos con enfermedad renal crónica, los hipertensos con un EBC. Esos grupos requieren de una atención especial y requieren de unas cifras de presión un poquito más estrictas. Entonces, esos grupos los vamos a ver más adelante. No me voy a detener ahorita hablando de esto, porque vamos a evaluar cada grupo en especial. Pero en la población en general sigue siendo menos de 140/90 hasta los pacientes con 60 años. Los pacientes de más de 60 años, acuérdense que el 75% de la población hipertensa
está entre 20 y 54 años. Ese grupo le tenemos que insistir mucho en cifras bajas, pero cuando el paciente llega a los 60 años, algunos están en un estado de fragilidad. Son muy delgaditos, son débiles, tienen otras enfermedades que los debilitan, cáncer, diabetes, tienen complicaciones algunos, y entonces en esos pacientes de 60 años y más frágiles, podemos permitir una cifra de presión entre 140 y 150. No es que sea lo ideal. Si el paciente tiene 60 años, pero es deportista, corre maratón, es activo, trabaja, es una persona con todas las capacidades, debemos insistirle en que reduzca sus cifras a 130-80 si es posible o menos. Pero sí, el paciente ya tuvo un evento vascular cerebral que lo obliga a estar en cama, que requiere una perfusión mayor, le podemos permitir hasta cifras de 140 o 150 la sístole. ¿Sí? Doctora, No es para todos. tengo una duda. Dígame. Es que mencionaban algunas cosas que no deberíamos permitir que la presión sea menor a 130 en los pacientes hipertensos porque podrían llegar a una hipoperfusión cerebral. Entonces, como ellos ya están acostumbrados a tener presiones muy altas, bajarlos a algo muy bajo también puede ser malo a nivel cerebral. Entonces, no sé si está bien y en quiénes si se puede o no. Ajá, depende de la condición del paciente, ¿sí? Esto de hipertensión parece un tema muy fácil, pero es de mucha controversia. Antes decíamos, mientras más baja la presión, mejor. Si el paciente te tolera 110/70, qué bueno, pero depende mucho de la condición del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que tienen cifras basales de 90/60. Hay muchas mujeres con cifras de 90/60 que cuando ellas tienen 110/70 ya tienen síntomas de hipertensión, cefaleas, malestar general y tinnitus y demás, con 110/70. A ese grupo de personas, reducirlas a 90/60 es lo óptimo, porque con esas son las cifras normales para ellas, aunque es hipotensión, pero esa es la cifra que ellas manejan. 110/70, 120/80, será una presión que ya les estará generando un daño a órgano blanco en algún momento. Hay personas que sí, toda la vida han tenido 160/100 y que cuando uno les reduce a 140/80, tienen dolor de cabeza, se desvanecen, se sienten muy mal y no lo toleran. En esas personas la reducción debe ser lenta. Yo no lo voy a bajar de 160 a 130 de la noche a la mañana. Yo tengo que ir reduciendo poco a poco, progresivamente, la cifra con el objetivo de llegar a 130/80, por lo menos. ¿Sí? Está muy bien definido que arriba de 115/75 va a haber daño a órgano blanco. Aún el paciente se esté acostumbrado a cifras mucho más altas que eso, lo ideal es reducirle la presión lenta y progresivamente. Si el paciente ya tuvo, así como ahorita les digo, si el paciente a los 60 años, con 160/100, ya tuvo un evento vascular cerebral o ya tiene ateroesclerosis que le genera demencia, y yo lo quiero llevar a 120/70, pues lo voy a deteriorar demasiado. Ese paciente le debo permitir una cifra de 140 probablemente, ¿sí? Porque con eso su perfusión cerebral es buena, ¿sí? Entonces, es difícil hablar de una cantidad como una cifra, ¿sí? Definitiva. Se tiene que ir adaptando a cada condición. Acuérdense que todo esto que yo les menciono de la OMS, de la norma oficial mexicana, de la AJA, de la internacional, de la Sociedad Europea, son guías de manejo. Es decir, nos están sugiriendo que hagamos esto. Ellos han visto en los estudios que lo ideal es este punto. 130/80 y menos de eso, 120, 130/80 es lo ideal que debemos de mantener en los pacientes, dependiendo de la edad y las condiciones. Pero hay sus excepciones a la regla. Nosotros como médicos debemos adaptarnos a las condiciones de los pacientes.
no ser cuadrados en el hecho de que la guía dice, sí, es una guía para que te orientes, para que tengamos un criterio homogéneo, pero debe ser personalizado a cada paciente. Si las guías dicen que las cifras de presión óptimas son menos de 130/80. Lo ideal, 120/70. Lo ideal. Lo óptimo, menos de 130/80. 130/80 ya se considera normal alta. Lo hablábamos la primera cita, de las primeras charlas, ¿no? Entonces, hay un margen para cada paciente. Hay que Entonces, personalizar este tratamiento. doctora, Sí. entonces en conclusión, tenemos que bajar la presión del paciente de manera gradual, ¿no? Sí, de hecho, por eso les digo, cuando el paciente llega con hipertensión al consultorio en un estadio 1, no es obligatorio reducir la presión de golpe. No es lo indicado. Te dicen, tienes un mes para que este paciente empiece a hacer cambios en sus hábitos y su presión reduzca. ¿Que se va a morir con 140/90? No, no se muere. El paciente se estresa y dice, tengo la presión alta, pero 140/90 no es una cifra grave. Y un mes que le insistamos en cambios, no lo va a matar. Pero nosotros debemos estar conscientes, saber que eso es como debemos actuar. Ahora, si el paciente llega con 140/90, regresamos a las cifras de presión baja. Si mi paciente llega con 140/90, pero su cifra basal es 90/60, bueno, ahí sí ya es otra condición para él, ¿no? Ahí sí, no es un estadio 1. Ya tiene 50 milímetros de mercurio por arriba de lo normal, ya estaría en un estadio 3, probablemente, un grado 3. Entonces ahí sí hay que darle fármaco al paciente. Digo, es muy importante valorar cada condición, pero no es necesario iniciar un tratamiento farmacológico en la primera consulta. El descenso debe ser gradual, pero el objetivo debe ser menos de 130/80. ¿En cuánto tiempo? 1 o 2 meses. ¿Sí? No nos inquietemos con que de la noche a la mañana tiene que estar con cifras normales. No es así. Sí, doctora. Entonces, el algoritmo de tratamiento, la base para todos los pacientes es modificaciones al estilo de vida. Iniciemos o no fármaco antihipertensivo, a todos los pacientes debemos insistirle en cada consulta sus modificaciones al estilo de vida. ¿Sí? Si no se logra en el primer mes reducir la presión, entonces debemos elegir un fármaco. Si el paciente está en un estadio grado 1, le iniciamos con una monoterapia de los 5 fármacos, de los 5 grupos de fármacos que tenemos. IECAS, ARAS, calcio antagonista, beta bloqueadores y diuréticos. Uno de esos 5 podemos iniciar en un estadio 1. Si el paciente está en un estadio 2 o un grado 2 o un grado 3, entonces sí, desde la primera cita debemos valorar 2 fármacos, además de las modificaciones en el estilo de vida. O si el paciente se presenta en una condición especial, debemos también elegir el fármaco dependiendo de su condición. Hasta aquí, hasta este punto de elegir el tratamiento, le corresponde al médico familiar, al médico general. ¿Sale? Esto es lo que ustedes deben de manejar. Si no logran controlar, no, pues doctora, ya le puse 2 fármacos, ya los combiné, ya les aumenté las cifras, no logro controlar, ya no sé qué más hacer, bueno, entonces lo mando a un especialista. Lo mando al cardiólogo para que me evalúe la condición general del paciente y determine cuál sería el fármaco o el procedimiento a continuar, ¿sí? Entonces, ven ustedes que esto lo debemos manejar como médicos de primer contacto. Disculpe, doctora. Dígame. Usted dice que, bueno, nuestra labor es hasta los 2 fármacos y ver al paciente en ese lapso de tiempo. ¿Cuánto tenemos que esperar para ya decidir mandarlo con un especialista después de ya administrar doble terapia? Y cuando esto es un poco difícil, fíjense que es que no hay como tiempos, ¿no? Yo puedo ver a mi paciente, el escenario que ustedes gusten. Yo puedo recibir un paciente que tiene 140/90
y mucha sintomatología y decirle, mire señor, vamos a hacer estos cambios y vamos a valorar en los próximos días cómo está su presión. Se va el paciente y se empieza a monitorizar la presión, porque le decimos que se empieza a monitorizar la presión, se empieza a monitorizar la presión, y eso le genera más estrés, y entonces en la primera cita te tenía 140/90, y en las siguientes citas pues ya regresa con 160/90, porque le está generando estrés ver que su cifra de presión no baja. Entonces tú en la siguiente consulta, que ya no pudiste esperarte al mes porque el paciente está muy angustiado, tú en la siguiente consulta decidiste, tiene 160, le voy a iniciar 2 fármacos. Vamos a suponer un IECA con un diurético. Yo le voy a iniciar 2 fármacos a este paciente y le digo que se empiece a checar la presión nuevamente, que nos vemos en 15 días. Llega el paciente a los 15 días con sus cifras menores, ya mejoraron, pero todavía no llega a menos de 140/90. Decido aumentarle. Aquí las guías nos dicen que tú puedes llevar a la dosis tope uno de los fármacos o que puedes agregarle un tercer fármaco, ya es tu decisión. Yo puedo decir, mira, le estoy dando una dosis baja de este IECA, le voy a aumentar la dosis del IECA. O tú dices, no, doctora, es mejor combinarle un tercer fármaco porque pues tiene las condiciones. Perfecto. Y agregarle un tercer fármaco. Ahorita ya no hay una receta que diga, tienes que empezar con este y aumentarle la dosis y seguir con este y aumentarle la dosis y agregar este y aumentarle la dosis, ¿no? Ya es muy libre. Lo que tú decidas, o le aumentas a la dosis o le agregas otro fármaco. Bueno, tú decides agregarle un tercer fármaco, supongamos. Ya tiene un ARA, tiene un IECA, tiene un diurético y le agregas un calcio antagonista. Y ahí el paciente se controla. Perfecto. Pero resulta que en 3 meses tuvo una discusión familiar, se le volvió a disparar la presión y los 3 fármacos ya no le son suficientes. Entonces tú decides aumentar la dosis de uno de ellos. Pero el paciente ya está tan inquieto que no se controla. Tú sabrás, tú harás un examen de conciencia propio y decir, ¿puedo seguirlo manejando o lo canalizo a un especialista? Eso obviamente va a depender de todo lo que tú encuentres alrededor, si hay daño órgano blanco, si hay condiciones especiales que se deban de tratar, si ya tienes un tratamiento máximo y tú no logras que el paciente se controle, pues lo vas a canalizar al especialista. ¿En cuánto tiempo va a suceder? No lo sé, porque depende mucho de la respuesta del paciente. Hay pacientes que en la primera cita se controlan y tardan así 20 años. Y no es necesario cambiarle el fármaco, no hacen tolerancia a los fármacos. Puedes estar con captopril 20 años y está bien. Y hay pacientes que tienen un componente ansioso tan fuerte que por más que le aumentes y le aumentes y le aumentes, no se controlan. ¿Sí? Entonces no hay tiempos, aquí es objetivos, metas. Si el paciente cumple la meta, adelante. Y si no se controla, pues quizás hay que tener un poquito de aceptar las limitaciones y decir, esto yo ya no lo puedo controlar, ¿no? Entonces es dependiendo de cada paciente. Y bueno, esto de las modificaciones al estilo de vida que debe incluirse en todos los pacientes, es importante decírselos, porque nosotros lo entendemos. Si el paciente es hipertenso y fuma, pues es obvio que ya no debe de seguir fumando, eso lo entiendo yo, pero el paciente es tan difícil que si uno no le dice debe dejar el cigarro, no lo hace, porque nadie se lo ha dicho, ¿no? Entonces, el paciente siempre va a ser un poco renuente a aceptar que tiene una enfermedad. No todos, no todos, pero la mayoría de la población, primero, no quiere aceptar que tiene una enfermedad. Segundo, no quiere ser dependiente de un fármaco o de una indicación. Tercero, se le olvida que es para toda la vida, ¿no? Y entonces modifica sus hábitos 3 días y al mes que ya está bien, regresa a lo mismo. Entonces siempre en cada consulta hay que estarles recordando esto y decírselos. No debe de fumar, debe de evitar la sal,
debe hacer ejercicio rutinario aeróbico, no anaeróbico, ¿sí? Debe reducir de peso, de cintura, ¿sí? Debe reducir, y todo esto es reducir. Acuérdense que también tenemos que manejar el factor psicológico, porque cuando le decimos al paciente, ya no va a comer sal, ya no va a comer carne, ya no va a comer esto, ya no va a comer, el paciente dice, entonces, ¿qué voy a comer, doctora? ¿Sí? Pues no podemos decirle no, hay que reducir. Aquí el objetivo es reducir y emparejar las cosas, ¿no? Quitar los excesos. Si el paciente consume mucha sal, hay que reducirle eso. Si el paciente toma 5 tazas de café al día, bueno, no se lo vamos a quitar, le vamos a reducir la cantidad a 1 o 2 tazas máximo al día. Que el paciente todo el tiempo está trabajando y no puede hacer ejercicio, bueno, pues la sugerencia es deje su carro un poquito más lejos y camine 2, 3 cuadras, ¿sí? Hay que buscarle, porque el paciente siempre va a decir que no tiene tiempo. Hay que buscarle la forma de que el paciente se adapte a un nuevo estilo de vida, ¿sí? Y eso es muy importante porque va a ser un estilo de vida toda la vida. No es por un mes, es toda la vida. Entonces hay que irle quitando de poquitos, ¿no? No lo maten de golpe, váyanselo quitando de poquitos. Oye, ¿sabes qué? Pues tu principal problema es el cigarro, pues en esta consulta te voy a permitir que sigas tomando café, pero quita el cigarro. Te voy a ayudar con un ansiolítico, vamos, para que dejes el cigarro. Ya dejó el cigarro, a lo mejor en 2, 3 meses. Bueno, ahora vamos a hacer el propósito de que tu alimentación sea sana, que no lleve sal, que no lleve carbohidratos, que no lleve esto, que no lleve el otro, y que solo te tomes una taza de café al día. Bueno, es el siguiente escalón, ¿sí? Poco a poco. El paciente no está hecho para cambiar de la noche a la mañana. Le cuesta mucho trabajo. Vivimos en una sociedad, aquí en Tuxtla, en Chiapas, vivimos en una sociedad del café y el pan, es vital. Para muchos es el único alimento y es el desayuno. Mucha gente sí es lo primero que toma, café con pan, y esa ingesta de calorías pues incrementa el consumo, los carbohidratos y el peso. Entonces es modificarle esos hábitos a la gente para que no lo vea como que lo estamos castigando, sino como algo saludable para él. Hay que permitirle ciertas cosas. Los pacientes dicen, y bueno, ¿y cuándo me voy a comer un taco de carnitas? Pues será su premio cuando usted me demuestre que ya bajó 3 kilos. ¿Sí? ¿Podrá comer un taco de carnitas algún día? Pues sí, tenemos una vida social también, podrá tomar una cerveza, podrá tomar algo, pero cuando cumpla los objetivos, ¿sí? Y esto es lo que debemos indicar inicialmente antes de iniciar con un fármaco, a menos que el paciente se presente en un estadio 2 o sea un paciente de alto riesgo, que esté en un estadio 1, grado 1, pero que sea un paciente de alto riesgo, entonces habrá que iniciarle un tratamiento farmacológico desde la primera consulta, ¿sí? Y bueno, lo vamos a dejar aquí porque ya es tarde. ¿Preguntas? Doctora, yo tengo dudas, pero no de esto, o sea, del tema, sino de las exposiciones, o después nos va a explicar usted. Las exposiciones. Ajá, que si, por ejemplo, cuánto tiempo va a tener cada equipo, o... Pues miren, denme chance mejor que yo termine lo mío para ver, porque yo calculo que en 2 semanas ustedes estarían iniciando su presentación, ¿sale? Yo tengo calculado que esta semana termino hipertensión, espero que así sea. Pero a veces suceden imprevistos o se prolonga un poquito, o a lo mejor en 3 semanas empezamos y a lo mejor nos quedan solo 2 meses, ¿no? Depende cuánto tiempo nos quede. Tendríamos que distribuir, pero en promedio pienso yo que cada tema se llevaría 1 semana. Lo que me está llevando a mi hipertensión les llevaría a cada uno exponer su tema. Ya sería cuestión de que ustedes evalúen cuántos son y qué tiempo se van a dar cada uno. A lo mejor unos tardarán media hora y otros tardarán 1 hora entera, ¿no? Pero creo yo, la velocidad a la que voy es un tema por semana. Y si realmente terminamos esa velocidad,
pues entre esas semanas me debe dar tiempo de ponerles casos clínicos para completar el trimestre, ¿no? Y pues ya es cuestión de que ustedes se repartan los temas. Si quieren, ya por equipo preguntarme, doctora, tenemos estos puntos, ¿cómo nos los repartimos? ¿Sí? Eso sí me gustaría, Doctora, que cada equipo me diga, mire doctora, vamos a abarcar esto. Nuestro tema es cardiopatía isquémica y vamos a abarcar esto, ¿está bien? ¿Sí? Que me pongan los puntos que van a abarcar. ¿y en base a la bibliografía ya depende de nosotros No, miren, la bibliografía puede ser tan vasta como ustedes quieran. Si ustedes me dicen, la última guía europea del 2019 dice esto, por mí qué bueno, por mí qué bueno. Nos podemos perder un poco, puede ser mucho material para ustedes, pero si quieren facilitarse la existencia y tomarlo del Harrison, tómenlo de ahí. ¿Sí? Yo pienso que para definir los puntos que van a tomar, básense en el Harrison. El Harrison marca los puntos básicos de cada patología. Básense en Harrison y ya cada uno, si por ejemplo a mí Arlen Vázquez me toca angina estable, bueno, si yo ya quiero ampliar mi tema y buscar algún artículo de angina estable, pues ya lo hago yo. Si no, no tengo ganas de estudiar más, pues pongo lo que viene en el Harrison y ya, ¿sí? Lo mínimo necesario es lo que viene en Harrison. ¿Sí? Cada uno embellece su tema como quiera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Por el momento, mañana no voy a tener clases con ustedes, ni en la mañana ni al mediodía. ¿Vale? Mañana tienen libre conmigo. A los chicos de las 10 de la Se trabó la doc. Se trabó la Doctora. mañana, si Doctora, no nos se escucha. vemos, ¿Se salió? mañana no doy clases. Doctora, no Aquí se le, sigo. o sea, se le trabó. Bueno. ¿Podría ¿Se trabó? repetirlo, por favor? Ya, Es que se trabó. mañana no doy clases, ni teoría ni clínica. Mañana. Hoy nos vemos a las 10 con los chicos de clínica. ¿Sale? Sí, Sí, doctora, Bueno. gracias. gracias. Cuídense, nos vemos el viernes, si Dios permite. Gracias, doctora. Gracias, doctora.